Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a leer los 5 últimos versículos del Evangelio de Mateo. Allí nos habla de una gran afirmación, de una gran comisión y de una gran consolación. Y comienza con una pequeña introducción, que es lo que vamos a ver hoy. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había dicho Jesús, y al verlo lo adoraron, aunque algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Id, por tanto, haced discípulos a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy vamos a comentar simplemente los dos primeros versículos que se corresponden con la introducción. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había dicho Jesús, y al verlo lo adoraron, aunque algunos dudaron. Nos habla del contexto. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea. Estaban en Jerusalén y el Señor les mandó ir a Galilea, a un monte concreto de Galilea, para tener allí con ellos la última reunión oficial y darles las últimas palabras, lo que llamamos hoy la gran comisión. Jerusalén había rechazado al Mesías, a Cristo, y él rechazó a Jerusalén y se fue a Galilea. Al monte que les había dicho Jesús. ¿Qué monte era ese? No lo sabemos. ¿Podría ser aquel monte apartado donde el Señor se transfiguró? Podría ser, pero no lo sabemos. En un monte el Señor llamó a sus apóstoles y un monte se despidió de ellos. Qué bonitos son los montes, ¿verdad? Y los valles también son bonitos. Y las costas, las zonas de mar, también. Realmente toda la creación de Dios es hermosa. En ella podemos vislumbrar la hermosura de nuestro Creador. Esto sucedió poco antes de la ascensión. Entre la resurrección y la ascensión habrían de pasar 40 días, pues ya casi habían pasado los 40 días. El Señor se les había aparecido en diversas ocasiones y ya próximos a los 40 días tiene esta última reunión con ellos en un monte de Galilea. La ascensión ocurrió, sin embargo, en otro de los montes. Esto no lo menciona Mateo, pero lo menciona, por ejemplo, Lucas. Ocurrió en el monte de los Olivos, que está situado entre Jerusalén y Betania, donde Jesús se solía quedar en la casa de sus amigos Lázaro, Marta y María. Betania estaba situada a unos 4 kilómetros de Jerusalén y entre ambos estaba el Monte de los Olivos. Desde el Monte de los Olivos se podía ver la ciudad de Jerusalén. Pues desde allí ascendió el Señor a los cielos. Dice en Lucas 24, 50 y 51. Y los condujo hasta cerca de Betania, el Monte de los Olivos,
y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que, mientras los bendecía, se separó de ellos y era levantado hacia el cielo. El versículo 17 nos dice que cuando llegaron al monte donde habían sido citados allí en Galilea, al verlo lo adoraron, aunque algunos dudaban. La primera frase, y al verlo lo adoraron. Esto nos recuerda lo que sucedió con aquellas mujeres que a primera hora de la mañana del domingo habían ido a ver la tumba de Jesús. Dicen los versículos 8 al 10. Y partiendo sin demora del sepulcro, el ángel les había mandado que fueran al aposento alto a dar las buenas nuevas de la resurrección de Jesús a los apóstoles que estaban allí encerrados. Entonces, y partiendo sin demora del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, ¿cómo reaccionaron ellas? Y ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Jesús les dice: no temáis, id, anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Son situaciones parecidas. En aquella ocasión Jesús les salió al encuentro, mientras ellas iban en obediencia a lo que les había mandado el ángel. En esta ocasión, el Señor sale al encuentro de sus apóstoles cuando ellos fueron a Galilea obedeciendo y al monte en concreto que Él les había dicho. En ambas ocasiones el Señor sale al encuentro de ellos. Aplicación. A lo mejor tú te preguntas, ¿por qué Jesús no sale a tu encuentro? En aquella ocasión, ellas se acercaron y abrazaron sus pies y lo adoraron. En primer lugar, se acercaron a Jesús. En segundo lugar, abrazaron sus pies en señal de humildad, reconociendo lo que ellas eran, seres humanos pecadores, y reconociendo en adoración lo que Jesús era, el Dios Altísimo. En esta ocasión, los apóstoles hacen lo mismo. Al verlo, lo adoraron. Las condiciones para la salvación son las mismas. En primer lugar, hay que acercarse a Jesús. En segundo lugar, hay que hacerlo humildemente, reconociendo lo que uno es, pecador, indigno. Y en tercer lugar, hay que adorarlo, es decir, reconocer lo que Él es, el Dios Altísimo, el Dios Creador, el Dios Salvador. Y, hermano, en cuanto a la santificación, ocurre lo mismo. Hay que acercarse al Señor, hay que acercarse humildemente y hay que acercarse en adoración, reconociendo lo que Él es, el Dios Altísimo, que es nuestro Padre, que es nuestro Salvador, pero que sigue siendo el Dios Altísimo. En aquella ocasión, en la ocasión de las mujeres, Jesús les encargó una pequeña comisión. Simplemente tenían que andar como media hora para llegar al aposento alto y dar las buenas noticias de la resurrección a los apóstoles. En esta ocasión, Jesús encarga a sus apóstoles una gran y difícil comisión: ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Aplicación. Lucas 16:10 nos dice: el que es fiel en lo muy poco,
también es fiel en lo mucho. Es importante ser fiel en lo poco. Y también es importante ser fiel en lo mucho. Y ser fiel en todo y en todos los órdenes de nuestra vida. La segunda frase de este versículo dice, y al verlo lo adoraron, aunque algunos dudaron. Aunque algunos dudaron. ¿Por qué dudaron? El Señor, durante estos 40 días, se les había aparecido en diversas ocasiones. Y ninguno de los apóstoles, incluido Tomás, dudaban ya de su resurrección. Entonces, ¿por qué dice aquí que algunos dudaron? La respuesta es sencilla. Ellos llegan a Galilea, suben al monte que Jesús les había indicado y ya Jesús estaba allí esperándolos. Y lo ven a lo lejos. Lo adoraron, aunque algunos dudaron si realmente aquella persona era Jesús o no lo era. Por eso, en el versículo siguiente, el versículo 18, dice, entonces Jesús se acercó y les habló diciendo. Jesús estaba lejos y entonces se acercó y ya todos lo reconocieron. No es que dudaran de su resurrección, lo que dudaban era si aquella persona que estaba allí era realmente Jesús a lo lejos. El hecho de que algunos dudaban indica que no estaban teniendo alucinaciones o viendo visiones, como algunos de los teólogos liberales afirman. Ellos creen que Jesús no resucitó y que esas apariciones que dicen los apóstoles que tuvieron de haber visto a Jesús resucitado, pues que eran fruto de su deseo de verlo. Era una alucinación colectiva. Pero como en el caso de Tomás, nos convence más la duda de algunos que la fe de todos los demás. ¿Por qué? Porque ello demuestra que los apóstoles no estaban inclinados a sufrir alucinaciones, sino que quisieron ver las pruebas concretas antes de adherirse a la verdad de todo corazón. Dice Jerónimo, que era un padre de la Iglesia, que vivió en los siglos IV y V, poco después de Agustín, dice, ella pensaba en estas cosas y dice, sus dudas aumentan nuestra fe. Sus dudas aumentan nuestra fe. Por otra parte, la mención de estas dudas demuestran que Mateo fue un fiel testigo de lo que vio y oyó. El hecho de que registre la duda de los apóstoles demuestra su franqueza y autenticidad en el documento que escribió, como ocurre también a lo largo de toda la Biblia. La Biblia nos habla de lo bueno y de lo malo de todos sus personajes. Al contrario de lo que sucede con nuestros políticos, que dicen que lo que hacen ellos está todo bien y lo de los otros está todo mal. La Biblia no. La Biblia menciona las virtudes y lo negativo de sus personajes. Quisiera aprovechar la frase esta. Algunos dudaban, algunos dudaron, como excusa para hablar de la fe y la duda. Digo como excusa porque ya dijimos antes que dudaban no de su fe en la resurrección de Jesucristo, sino que dudaban de si aquella persona era o no era Jesús.
aquella persona que estaba allí a lo lejos. Por eso digo que como excusa quiero detenerme un poco en lo que resta de este mensaje en hablar de la fe y la duda, más concretamente de la duda respecto de las cuestiones de fe, que es algo que a todos nos afecta y que de vez en cuando nos preocupa. Podríamos definir la duda como una frecuente actitud del alma humana de indeterminación, vacilación o cuestionamiento de algo que en este caso sería la fe cristiana. Dudamos cuando tenemos que elegir, cuando pasamos por momentos difíciles y nos parece que Dios no está allí con nosotros, dudamos. Cuando pedimos algo y no recibimos, dudamos. Cuando vemos que otros creyentes sienten cosas diferentes a las nuestras, dudamos. La duda es algo con lo que tenemos que convivir. Son malas las dudas. Es pecado dudar sobre nuestra fe en Cristo. Está mal repensar las convicciones que tenemos de nuestra fe en Cristo. La duda, hermanos, es parte de nuestra fe. Todos tenemos dudas. Eso sí, en distintas proporciones. Tenemos duda y fe en distintas proporciones. Unos tienen el 70% de dudas y el 30% de fe, y los otros tienen el 70% de fe y el 30% de duda. Pero todos, aun el más santo, tiene en su interior una parte de fe y una parte de duda. El cristiano que no duda, no piensa. El cristiano que no duda, no piensa. El cristiano que nunca duda es que no pasa tiempo reflexionando sobre su fe y la realidad de su vida. Aplicación. Por ejemplo, con respecto a la salvación. Es importante, hermanos, que evaluemos nuestra salvación, que dudemos de nuestra salvación. ¿Por qué lo digo? Si miramos la cristiandad en general, pues la Iglesia ortodoxa, la Iglesia anglicana, la Iglesia católica, las diversas denominaciones protestantes, el innumerable número de sectas llamadas cristianas, los testigos de Jehová, los mormones, etcétera, etcétera, entendemos que todos creen que son salvos, pero sabemos perfectamente que no todos son salvos, ¿verdad? Por eso digo que es conveniente evaluar, replantearnos las convicciones de nuestra fe, no sea que nosotros también estemos en una falsa ilusión de salvación. Así que, ¿son malas las dudas? No. El cristiano que no duda, no piensa. Y es peligroso no pensar. El cristiano que no duda, tampoco ora. ¿Por qué digo esto? Hay diversos tipos de oración. La oración puede ser oración de adoración, oración de gratitud, oración de petición, pero no solo eso. La oración fundamentalmente, básicamente, es
una oración de conversación. La oración es hablar con Dios. Y cuando traemos a nuestra mente su palabra, la oración se convierte en una conversación. Y cuando estamos conversando con Dios, se entiende de una manera natural, como cuando hablamos con un amigo, no de manera afectada, una conversación natural. Entonces, le comentamos a Dios nuestras dudas. Señor, tengo que elegir esto y tengo dudas sobre qué hacer. Señor, estoy pasando por una situación difícil y parece que tú no estás. Dudo de tu presencia. Señor, te he pedido muchas veces con lágrimas esto y lo otro y no lo veo. Tengo dudas. Señor, veo que algunos hermanos, quizás de otras congregaciones o de otras denominaciones, tienen esta y aquella experiencia y yo no la tengo y tengo duda. La oración de conversación es cuando surge de manera natural las múltiples dudas que tenemos. ¿Son provechosas nuestras dudas? Claro que sí, son provechosas. Como es provechosa la prueba o el fuego. La prueba es provechosa cuando la superamos y es contraproducente cuando sucumbimos a la tentación. El fuego es provechoso, no cabe duda, pero el fuego también tiene su peligro que quema. Entonces son provechosas las dudas. Las dudas que tenemos pueden ser puntos de partida para llegar a una comprensión mayor de la fe y de nuestra vida en Cristo. Decía Adolfo Domínguez que la arruga es bella. Y digo yo que la duda también es bella. La duda también es bella. Porque es una oportunidad para profundizar en la fe y fortalecerla. Ya con un poco más de seriedad decía Tomás de Aquino en el siglo XIII que la fe debe ser cuestionada para crecer y madurar. Fijaos, la fe debe ser cuestionada para crecer y madurar. Pues de otra manera nos quedaríamos con una fe infantil y cimentada sobre emociones y no sobre la razón. ¿Cuánta verdad tenía Tomás de Aquino? La fe debe ser cuestionada para crecer y madurar, pues de otra manera nos quedaríamos con una fe infantil, cimentada sobre emociones y no sobre la razón. ¿Tienes dudas sobre tu fe? Bien, pero no temas. Ahora, en primer lugar, ora, medita en las Escrituras, investiga, consulta con otros hermanos, porque seguramente las dudas que tú tienes no es la primera vez que alguien las tiene ni la última. Seguramente otros podrán ayudarte con tus dudas. Recuerda que las dudas pueden ser puntos de partida para una mayor comprensión y apreciación de la verdad revelada en la Biblia. En cuanto a aprender y dudar, ¿qué tiene que ver el aprendizaje con la duda? La duda es parte del aprendizaje. La duda será nuestra compañera a lo largo de la vida. Convivirán en nuestro interior la fe y la duda. Y a medida que se vayan aclarando las dudas sencillas, vendrán otras con más enjundia. Mientras que estemos en este mundo,
limitados como somos, siempre tendremos dudas. Y digo más, cuando estemos en el cielo con el Señor, habrá un aprendizaje continuo de donde se irán despejando otras dudas. Ahora, la duda también puede ser letal cuando dejamos de creer. La duda podría ser letal solo y cuando la dejamos crecer, cuando la alimentamos y cuando no buscamos aclararla. La duda convive con la fe, pero la duda no debe vencer a la fe. El filósofo español Miguel de Unamuno tuvo muchas dudas sobre la fe cristiana y acerca de Dios. Sus escritos están llenos de ansiedad, reclamos e interrogantes. La siguiente cita nos muestra su convicción sobre aquellos que no tenían dudas. Dice él: los que dicen que creen en Dios y sin embargo ni le aman ni le temen, en realidad no creen en Él, sino en aquellos que les han enseñado que Dios existe, es decir, la famosa fe del carbonero. Los que piensan que creen en Dios pero no tienen pasión alguna en el corazón, ni angustia en la mente, ni incertidumbres, ni dudas, ni elemento alguno de desesperación, aun en medio de su consuelo, solo creen en un Dios idea, no en Dios. Quien lea el diario íntimo de Unamuno percibirá un contraste entre su actitud creyente y su actitud incrédula, cohabitando, conviviendo en su interior, según se dejase llevar por el orgullo de su inteligencia o por la sencilla humildad de la fe. La duda convive con la fe, pero no debe imponerse a la fe. Unamuno fue un hombre que luchó y que peleó con la duda, pero seguramente no dio el paso de la fe salvadora, ya veremos en aquel día. Él se enfrentó a su existencia, hizo grandes reflexiones existenciales, reflexionó sobre la fe y la duda, reflexionó sobre la fe católica, estuvo cerca de la fe evangélica, pero seguramente no llegó a dar el paso de la fe salvadora. Ya veremos. Unamuno se mantuvo escéptico acerca de la fe cristiana y nunca se convirtió en un discípulo de Cristo. Lo admiraba, sin embargo, de cierta forma, quería creer en él, sin embargo, nunca dejó que Dios aclarara sus dudas a través de su palabra y de la función del Espíritu. En cuanto a las pruebas, los procesos que nos llevan al límite, como son las pruebas que nos ponen al límite de nuestra experiencia, son perfectos para que nuestra fe madure. Por tanto, no debemos de huir ni negar nuestras dudas, sino confesarlas a Dios y pedirle sabiduría para entender lo que está más allá de nuestra razón. Dice en Santiago 1:5, en un contexto que nos habla de las pruebas: y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, el que da a todos generosamente y no reprochando, y les será dada. Es decir, si alguno no entiende el propósito de la prueba en su vida, si alguno no es capaz de vencer a la prueba, pídele a Dios sabiduría
y le será dada. Lo mismo se puede decir de la duda. Si no entendemos la solución de nuestra duda, pidámosle a Dios a sabiduría para entenderla, para descifrarla, para superarla. En el versículo 8 dice que las mujeres partieron sin demora del sepulcro con temor y gran gozo. Con temor y gran gozo. Es legítimo, es normal que ante determinadas circunstancias sintamos temor, sintamos dolor y sufrimiento y tengamos dudas. Pero además de eso, podemos y debemos tener fe, y a menudo una gran fe, y sentirnos amados por Dios, seguros en sus manos, ilusionados con la esperanza y con un sereno y profundo gozo interior. Nuestra fe en Dios y en su palabra deben situar las circunstancias que nos tocan vivir, nuestro miedo, nuestro dolor, nuestras dudas, en el lugar relativo que les corresponde. El ciudadano del mundo se une lógicamente ante sus circunstancias. El ciudadano del cielo, sin embargo, es capaz de superarlas. En cada momento de la vida, en cada circunstancia, aún en medio de las dudas, podemos recurrir a Dios y decirle como el Señor nos enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y a continuación exponerle nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y exponerle nuestros pecados y nuestro arrepentimiento. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y exponerle nuestras luchas, nuestras tentaciones, nuestras pruebas, nuestras limitaciones. Líbranos de la tentación. No nos dejes caer en tentación. Y finalmente podemos exponerle también nuestros sufrimientos, nuestras dudas, nuestros temores. Líbranos del mal. Hemos entrado por una puerta estrecha y ahora estamos en el camino que nos lleva hacia el cielo y caminamos con gozo y con ilusión por ese camino. Pero ese camino, ya sabéis, es un camino estrecho. Es un camino con piedras. Es un camino que tiene curvas. Es un camino que a veces va cuesta arriba. Es un camino donde a veces las silvas y los tojos nos arañan y nos hieren. En ese camino estrecho de la vida muchas veces vamos a sentir miedo, vamos a sufrir, vamos a tener dudas, pero si levantamos nuestra cabeza del suelo y miramos al cielo, puestos los ojos en Jesús, vamos a llenarnos de ánimo, de gozo y de fuerzas para seguir firmes y fieles hasta el final. Por último, decir que la fe aumenta y la duda disminuye a medida que nos vamos empapando de la palabra de Dios. Recordemos Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe viene por la palabra de Dios. Más exactamente, la fe viene exclusivamente por oír atentamente la palabra de Dios con una buena actitud.
Repito, la fe viene exclusivamente por oír atentamente la palabra de Dios con una buena actitud. Que el Señor nos ayude. Buenas noches y hasta mañana.